Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tendencia del hombre es a no reconocer su culpa en el pecado. Por eso Santiago dice que cada quien tiene que admitir que cuando peca, cuando se da la tentación, es de dentro. Esto no es que el diablo me empujó. Vamos a tratar hoy el capítulo 1 de Santiago y quiero hablarles de 5 columnas que yo encuentro aquí para la vida cristiana. Las columnas del cristiano sabio no es otra cosa que vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo, y debe hacerlo sin hipocresías, sin dobleces. Es decir, necesitamos ser auténticos en la vida cristiana. Yo no soy constructor, pero lo poco que uno escucha y sabe, todas las casas y todos los edificios tienen unas columnas que son las que sostienen todo el edificio. Si esas columnas quedan mal construidas, o si esas columnas ceden o fallan, se puede caer todo lo que se haya construido sobre esas columnas. La vida cristiana, especialmente como nos la presenta aquí Santiago en el capítulo 1, tiene 5 columnas para nuestra vida cristiana. Es decir, que si una de esas 5 columnas flaquea, queda mal construida, entonces se va a ir al piso nuestra vida cristiana. En muchos países hay edificios que han tenido que ser demolidos porque después de haber sido construidos encontraron que no pusieron los materiales de buena calidad o los suficientes en lo que es las bases o las columnas, y por eso tuvieron que destruirlos. Ha pasado con puentes, con edificios, con casas, con muchas cosas que dependen. La estructura está fundamentada en unas columnas. La vida cristiana tiene columnas en las cuales nosotros tenemos que pararnos. ¿Cuál es la primera columna que nos menciona aquí Santiago? La primera columna es Dios. Versículos 1 al 4, más bien del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quien produce el gozo en medio de las pruebas es Dios. No hay otra manera de entender que un cristiano en medio de las dificultades se pueda gozar, sino es porque Dios produce ese gozo en nosotros, en medio de las luchas y de las dificultades. Dios es quien produce en nosotros la paciencia de la que habla el versículo 3. Dice, produce paciencia. Es Dios quien produce esa paciencia. Y por esa paciencia que Dios produce en nosotros, encontramos en la historia de la iglesia a mártires que fueron capaces de soportar las dificultades y el martirio, porque Dios le dio la paciencia necesaria, la fuerza necesaria, el gozo necesario para poder salir adelante. Por eso la primera columna es Dios mismo. En el versículo 4 dice que Dios produce en nosotros resultados favorables. Es decir, que Dios toma el momento difícil y lo transforma en algo que nos va a suplir, nos va a enseñar, nos va a dar un mejor futuro, mejor porvenir. No es fácil en el momento de la prueba y de la dificultad entender o tratar de ver a Dios a través de la lucha, de la dificultad. Vi más bien un video de unos pocos minutos de uno de los predicadores que más admiro, que es Luis Palau, donde él dice: yo tengo cáncer, me han diagnosticado cáncer, y está bien si ustedes oran por mí, dice él, está bien, yo creo que Dios puede sanarme, pero también sé que me voy a morir.
Así que yo doy gracias a Dios por el tiempo que le serví al Señor y es ver la muerte en otra dimensión diferente. Dios es el que da la fuerza para que nosotros veamos esa crisis como una oportunidad. No hay otra forma de entenderlo, es Dios quien lo hace. ¿Cómo puedo yo decir que mientras me han diagnosticado cáncer, mientras estoy ya como enfermo terminal, cómo puedo decir que me gozo en el Señor? Porque solamente cuando uno entiende el plan de Dios para su vida, puede encontrar la fuerza, esa fuerza que Dios mismo nos da para salir adelante y saber que todo se convertirá en bendición para otros. Que uno no sabe cuánta gente va a resultar beneficiada por la actitud de ese cantante que en medio de su crisis del cáncer no renegó de Dios, no dijo, porque Dios no me sana, no, nada de eso, él sencillamente esperó en Dios y murió creyendo en el Señor. Entonces es la paciencia, la fortaleza, la fe que solamente Dios puede darnos a nosotros. Pues el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Todas las circunstancias difíciles que usted y yo pasamos, Dios las puede transformar en hacer de nosotros mejores personas y que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Yo no lo sé. Lo único que yo sé es que estoy en las manos de Dios y mientras yo esté en las manos de Dios, todo saldrá bien. Amén. Los hermanos, dice aquí, el versículo 4 dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. A veces cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles, otros aprenden de nosotros, otros viven nuestra experiencia, otros se duelen con nosotros. Entonces eso es bueno para otros y para algunos sirve para que se afirmen en la fe, se afirmen en la fe. Es una de las cosas interesantes cuando usted lee el libro de Job. El libro de Job es un libro bien interesante porque desde mi perspectiva es como el tratar de explicar de dónde y por qué viene el mal. Es lo que se pretende en todo el libro de Job, explicar por qué viene el mal. Y viene el cuestionamiento de los asuntos religiosos, de los asuntos éticos, del asunto del comportamiento humano y cómo se responde al comportamiento humano o a la parte ética o a la parte religiosa y cómo cada uno tiene una perspectiva diferente del origen del mal y por qué viene el mal. Lo único cierto es que solo hasta el último capítulo Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Yo estaba diciendo sandeces, yo no sabía lo que decía. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Nadie sabe cuál es el propósito de Dios mientras está en la dificultad. Lo único cierto es que usted y yo tenemos que saber que Dios está ahí con nosotros. Por eso yo pienso que cada cristiano debe tener en su mente, en su corazón todo el tiempo, Isaías 41:10. Dice que Dios es nuestro Dios que nos sostiene con su mano derecha, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, sino que siempre nos ayudará y siempre nos sustentará. Independiente de lo que pase alrededor nuestro, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Segunda columna, la fe, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Solamente quienes creen pueden recibir sabiduría. Se necesita creer en Dios, creerle a Dios para que tengamos y recibamos la sabiduría. Solamente cuando nosotros tenemos fe en Dios y creemos que Él es capaz de hacer las cosas imposibles, Dios lo puede hacer. Yo creí que Dios podía darme sabiduría en ese momento y Dios me la dio y Dios nos da sabiduría en el momento adecuado. Hay momentos a veces que vamos a hacer un negocio, hay momentos en el que tenemos conflicto con nuestra esposa, con nuestro esposo y necesitamos sabiduría. Entonces necesitamos decirle, Señor, dame sabiduría para no actuar a la loca o para no hacer algo de lo cual yo me tenga que arrepentir después. Y Dios nos da la sabiduría. Entonces necesitamos fe.
para saber qué es lo que hay que hacer en un momento determinado. La sabiduría, el entendimiento. La fe también es la columna que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. Es lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la fe es la que me va a mantener a mí firme y no me va a dejar ir ni para un lado ni para el otro. Esa fe que es fruto del Espíritu Santo, la fe que es fidelidad. No la fe que es capaz de hacer que se sane el enfermo, no es la fe que es capaz de hacer que caiga un aguacero en un tiempo de sol, no es la fe que hace que se calme el aguacero, no, es la fe que me mantiene a mí firme en el camino del Señor, independiente de las circunstancias que me estén rodeando, independiente de los movimientos religiosos y teológicos que están moviendo a la iglesia para un lado y otro. Yo me mantengo en un solo lugar porque yo creo que Dios me da a mí la capacidad de tener una sola línea por la cual caminar. La fe también es la que nos mantiene en el Señor. A mí me llamó la atención cuando leí el versículo 7. Dice, no piense pues quien tal haga. Es decir, si yo pido sin fe, yo no puedo creer que Dios va a hacer algo. Es decir, yo no puedo esperar nada de Dios. Dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, sin equivocarse con Dios, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe nos convertimos en personas de doble ánimo. La fe, esa fe que nos mantiene en un solo lugar, es la que no nos va a dejar de ser de doble ánimo. Yo llevo casi 50 años en el cristianismo, 50 años, y en 50 años no he cambiado ni una sola de mis doctrinas que aprendí cuando me convertí. Ni una sola de las doctrinas. Son 14 doctrinas que aprendí, 14 doctrinas básicas. Desde el año 1969 aprendí 14 doctrinas básicas y hasta este año, 2019, todavía predico esas mismas 14 doctrinas básicas. No las he cambiado ni una sola, ni las he variado, porque yo sé en quién he creído. Si yo fuera de doble ánimo, estaría creyendo una cosa, mañana la otra, y de acuerdo a cómo se mueva el mundo, iría creyendo una cosa y otra. Pero un hombre que tiene fe en Dios es un hombre que es de una sola pieza, que no está cambiando de doctrina. Usted puede cambiar de denominación, usted puede cambiar de lugar de reunión, usted puede cambiar de lo que es la liturgia del culto, pero las doctrinas tienen que ser siempre las mismas. ¿Entendido? No se deje mover fácilmente. La tercera columna, el testimonio, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tenemos que aprender a gloriarnos en lo que somos y en lo que tenemos. Yo les decía hace unos días cuando predicaba sobre el 10º mandamiento, les decía hay que dejar de mirar el jardín del vecino. Hay que dejar de mirar la carne en el plato ajeno. Estemos contentos con lo que tenemos y gloriémonos en lo que somos y en lo que tenemos. Pablo dice, si tenemos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Es decir, usted tiene que aprender a ver lo que Dios le da, lo que Dios le está dando y aprender a gloriarse en lo que Dios le está dando. Y que tengamos el espíritu de Job, que Job dijo en un momento dado, Dios dio, Dios quitó, alabado, bendito sea el nombre del Señor. Porque así como hoy tenemos, puede ser que mañana no tengamos. Igual tenemos que gloriarnos en el Señor teniendo o no teniendo. Con zapatos o sin zapatos, gloria al Señor. Porque será enormemente recompensado el que vive y actúa de esa manera. Dice el apóstol Santiago, dice que si nosotros nos gozamos en esto,
vamos a recibir una recompensa, que es la recompensa directamente de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de dar de acuerdo a lo que tenemos, ser generosos y de esa manera actuar. Si tengo dinero, tengo que vivir como si no lo tuviera. Y si no tengo dinero, debo vivir como si no lo tuviera. Es decir, no pretendamos ni ser más de lo que somos, ni pretendamos tener más de lo que no tenemos. Démosle gloria a Dios con lo que tenemos y nos vamos a dar cuenta que tendremos paz en nuestra mente y en nuestro corazón. La cuarta columna, la perseverancia. Del 12 al 18 dicen: bienaventurado el hombre, el varón, que soporta la tentación. ¿Por qué razón? Porque si perseveramos, vamos a recibir la corona de vida. Vamos a recibir la corona de vida. Versículo 12 dice: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El mantenernos siempre nos va a ayudar. Hay un versículo en Apocalipsis que dice: sé fiel hasta la muerte. Creo que es el 2:10, no estoy seguro, pero es uno de esos de Apocalipsis, de todas maneras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Está hablando de que no es porque andemos un tiempo determinado en la iglesia o fieles al Señor, sino es ser fieles todo el tiempo hasta la muerte. Y como ni usted ni yo sabemos cuándo vamos a morir, ni de qué vamos a morir, ni usted ni yo sabemos cómo ni cuándo nos vamos a morir. Por eso necesitamos ser fieles todo el tiempo, porque ni usted ni yo lo sabemos, no lo sabemos. Hay personas que se han muerto estando ahí en el restaurante, están comiendo y de pronto se atragantan algo que ahí quedaron. Estaban llenos de vida, de salud, hasta veganos serían, pero se les atravesó el coliflor o el brócoli y no pudieron pasarlo, se les atragantó y se murieron. Sé fiel hasta la muerte. Entonces dice aquí Santiago: bienaventurado el varón que se mantiene, porque va a tener la corona de la vida. También porque Dios lo va a defender en el momento de la prueba. Cuando somos perseverantes, Dios nos defiende en el momento de la prueba. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Escuche, Dios no tienta a nadie hacia el pecado. Lo que leemos en Corintios es que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, Dios nos da también la salida. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde podemos resistir, pero no, Dios nunca nos va a incitar al pecado. Dios nos prueba para que nuestra fe sea fortalecida. Es decir, es prueba, no tentación. Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando el hombre es tentado, el hombre no es tentado de parte de Dios. El diablo estimula que salga de entre nosotros, de lo que hay dentro de nosotros, salga a flote. Por eso Santiago dice: es de nuestras concupiscencias, de dentro de nosotros, que sale el problema. Satanás todo lo que hace es atizar un poquito, activar un poquito para que se dispare el hombre al pecado. Pero es de nosotros mismos. Por eso les decía hace un momento que tenemos que aprender a reconocer en el pecado que nosotros somos los culpables. No hay nadie más culpable. No es que esta mujer estaba muy bonita, no es que mire cómo se vistió, no es que mire cómo se sentó, no, si es que el diablo me empujó, no, si es que el diablo me puso ese lugar, ese asunto ahí mal parqueado, yo me lo llevé. No es eso, soy yo. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y de lo que hay dentro de mí es lo que va a salir a flote. El Señor dijo que de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en lo profundo de nuestro ser, es que salen las cosas. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? De adentro de nosotros, no salen de ninguna otra parte. Entonces aquí Santiago nos dice que el hombre que es perseverante, Dios lo va a ayudar a salir en el momento de la prueba. Entonces debemos, aparte de reconocer nuestra propia culpabilidad en el pecado, tenemos que entender que Dios está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Yo quiero que leamos el versículo, porque quizás nos ayude a todos conocer este versículo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche, todo lo que viene es humano, pero fiel
es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. José es el típico ejemplo. La esposa de Potifar lo perseguía, venga, que venga, hagamos el amor, que venga, que mi esposo no está, que venga, que aprovechemos, que venga. Y lo acosaba, hasta que un día lo cogió, que el hombre no podía escabullirse, y lo agarró y le dijo: hoy es el día, hermano, hasta aquí llegó. Pero José le dijo a esta mujer: todo en esta casa, yo puedo hacer lo que quiera con todo en esta casa porque me han dado autoridad, tengo el poder y la autoridad de hacer lo que yo quiera. Si quiero vender, vendo, si quiero comprar, compro, si quiero trasladar, traslado, si quiero... Todo lo que hay en esta casa está bajo mi gobierno, bajo mi autoridad. Lo único que está reservado, que yo no puedo tocar, que yo no puedo mirar, eres tú. Así que, mujer, lo siento, nada conmigo. Y la mujer lo agarró y el hombre, como pudo, se escabulló, hasta desnudo salió corriendo, pero soportó, porque lo que había en el corazón de José era fidelidad a Dios, perseverancia en el Señor. Dios nos ayuda en los momentos difíciles. Versículos 16 y 18 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Y la quinta columna, la palabra. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, entonces aprendemos a escuchar, a oír primero. Dicen que por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua. El problema es que muchos tienen como 10 lenguas y ni un oído. Hablan con una facilidad. Yo he conocido personas que no se pueden quedar calladas ni 30 segundos. Y yo conozco muchas personas que piensan que si tienen la lengua quieta 30 segundos se les oxida. Y la lengua no se oxida por quedarse quieta. Tenemos que aprender a oír primero antes de hablar. ¿Cuántas cosas y cuántos problemas tenemos por ser prontos a hablar? Seamos prontos para oír. Y la Biblia nos aconseja una y otra vez: el sabio guarda silencio, el necio dice sandeces. La Biblia nos advierte muchas veces acerca de guardar silencio, de tener quieta la lengua, de primero escuchar. Por eso dice aquí Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El no obrar de acuerdo a la palabra de Dios nos hace actuar inadecuadamente. No lo hacemos con sabiduría, no lo hacemos pensando en nuestra relación con Dios y con el otro. Por eso necesitamos tener cuidado con eso. Y la palabra de Dios nos ayuda a vivir y a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Los últimos versículos de este capítulo nos hablan de eso. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura es esta: vivir de acuerdo a la palabra y vivir de una forma cabal y recta, sin dobleces. Que no seamos como la nube llevada por el viento de un lado para el otro. Que no seamos de ese tipo de personas. Las 5 columnas que nos dice aquí Santiago: la primera columna es Dios. Tenemos que estar fundamentados en Dios, en la fe, en el testimonio, la perseverancia y en la palabra de Dios. Si reforzamos estas 5 columnas
podremos vivir una vida cristiana auténtica, responsable, de buen testimonio que agrade a Dios. No hay nada peor, hermano, que la gente diga: no, pero esos cristianos, yo prefiero no ir a esa iglesia. Si los cristianos son así como yo, prefiero no ir. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta que nosotros decimos que somos cristianos, pero vivimos no como cristianos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos un día: crean todo lo que los fariseos les predican, crean, porque mal que bien les predican la palabra, pero no vivan como ellos, no sean como ellos. Muchas veces nosotros somos así, predicamos la palabra, pero no vivimos conforme a la palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser auténticos. Dice Santiago: no nos engañemos a nosotros mismos, seamos hacedores de la palabra. Si no somos hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Quizás por eso es que Pablo dice: no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, de pronto somos buenos para predicar, para hablar la palabra, para decirles a otros: conviértase, venga a Cristo, todos, pero nosotros mismos no vivimos. Padre, te damos gracias en esta tarde y te rogamos en el precioso nombre de Jesús que nos ayudes a vivir el cristianismo con autenticidad, sin dobleces, sin hipocresías. Señor, que nuestra vida cristiana sea una vida que no nos avergoncemos delante de ti de cómo vivimos, Señor, sino que, como dice tu palabra, procuremos presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor, que usamos bien la palabra, que vivimos conforme a la palabra, que somos hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, quita de nosotros toda hipocresía, quita de nosotros todo aquello que impide esa perfecta comunión contigo y esa perfecta religión que debemos vivir, Señor, que es la vida auténtica, esa vida que es para tu gloria y para tu alabanza. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.